el día de hoy, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Que sea ese alimento espiritual, Señor, que tú nos quieres dar, Señor, que tu espíritu, Señor, nos se fortalezca y crezca cada vez más, Señor, dentro de nosotros. Como veníamos diciendo, Señor, como dice tu palabra, es como ríos de agua viva, Señor, desde nuestro interior, Señor. Porque tú nos transformas, Señor, de adentro hacia afuera, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Que tú eres el que nos da todas las cosas, Padre, que es por ti que entendemos todas las cosas, Señor, y es por ti, Señor, que entendemos tu palabra y el propósito que tenemos, Señor, como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor. Damos gracias por Cristo, Señor nuestro, cual dio su vida, Señor, entregó su cuerpo y su sangre, Señor, por nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Pedimos que nos ayudes a creer y a confiar en Él, Señor, como tú nos pides en la palabra, Padre, porque Él es el que nos lleva y nos da el entendimiento para poder conocer más de ti, Señor. Y que nos dé el entendimiento como iglesia, Señor, tú tienes un propósito para nosotros en este tiempo, Señor, y hasta que tú vuelvas, Señor. Te doy gracias por los hermanos que están aquí, Señor, te doy gracias por los que van a venir, se van a venir más tarde, Señor, y los que no se puedan unir hoy, Señor, que se unan el próximo viernes, Señor, para continuar con tus enseñanzas, Señor, y seguir alimentándonos de este alimento espiritual, Señor, que cada día, Señor, tú nos das y que cada día nos enseñas nuevas cosas, Señor, de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces llegamos a la última iglesia de las 7 iglesias, que es la iglesia de la Odisea. Déjenme ver si puedo. Vamos a tener que salir. Es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y ahorita es la que vamos a estudiar y nos vamos a ir viendo detalle. Y como dice ahí, ¿verdad? La iglesia apóstata. Y es la que decía nuestra hermana, ¿no? Que estamos en los tiempos de la iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que está perdido, hermanos. El enemigo son tiempos en los que va a arreciar porque él quiere robar la verdad de Cristo, ¿verdad? Y no quiere que muchos lleguen a donde el Señor nos quiere llevar, que es a su presencia. Entonces, veníamos diciendo y veníamos hablando, ¿verdad? Que en el transcurso de la iglesia, desde que la iglesia, cuando el Señor se fue, ha habido tribulación, ha habido persecución, ha habido muchas cosas, pero en todo el camino que vimos a través de las iglesias, que el Señor siempre nos ha hablado de que Él busca una iglesia fiel a Él, ¿sí? Hablando del primer amor en Efeso, ¿verdad? Que se empezó a enfriar, pero que lo tengamos a Él como Él primero en todas las cosas. Quiero una iglesia que no tema padecer, más por su nombre, ¿sí? Que sea fiel hasta la muerte y que persevere en la fe y que mantenga la fe, que es lo que nos pide, a pesar de las circunstancias y las situaciones que vengan a nosotros, ¿sí? Y ahora vamos a ver, y en el camino, todo el camino, el Señor sabe, ¿verdad? Como hemos dicho, que nuestro cuerpo es pecaminoso, ¿sí? No ha sido transformado ni ha sido desechado, pero el Señor ya nos dio la victoria sobre él, y él lo que nos dice es que si fallamos, ¿verdad? Nos arrepentamos de los errores y que los reconozcamos delante de él, ¿verdad? Que los confesemos delante de él. Y sabemos que en Cristo tenemos perdón, ¿sí? Pero no para libertinaje, sino para ejecutar la obra que él quiere para nosotros, ¿verdad? Es lo que nos dice la Escritura. Entonces, y en la última, aquí como dice la instrucción, sé celoso y arrepiéntete. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, vamos a empezar con esto. Sí, el mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Dice, los derechos del pueblo. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice, ciudad fundada por Antíoco II, ¿sí? 200 años antes de Cristo, situado a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia. Se encontraba cerca de las importantes rutas comerciales imperiales. Durante el Imperio Romano llegó a ser la ciudad más importante de Frigia, ¿sí? En ella se encontraba una escuela de medicina muy conocida en el tiempo del apóstol Juan, ¿sí? Por la fabricación de un célebre polvo frigio
para el tratamiento de la enfermedad en los ojos llamada oftalmia, ¿sí? Los que relacionaban con el culto pagano Amen-Karau, deidad pagana asociada a la sanidad de los ojos. ¿Okay? Pues para que vengan de dónde viene la palabra oftalmología, ¿sí? En ese era un culto pagano, ¿sí? Y decían que la deidad era la que daba la vista. Dice, de ahí la alusión en Apocalipsis 3:18, dice, del colirio espiritual para recibir la visión espiritual y poder ver la condición real en la que se encontraban. ¿Sí? Asimismo, dice, en la Odisea se fabricaban tejidos con una lana negra que al ser muy conocidos reportaban grandes ganancias a los que lo comerciaban, entre otros productos propios de la ciudad. Y dice, hacia el año 60 después de Cristo, dice, fue destruida por un terrible terremoto. Los laodiceos reconstruyeron su ciudad con recursos propios sin recurrir a la ayuda romana, ya que podrían haberlo hecho, pues en ese momento se encontraban sometidos al imperio romano, ¿sí? Pero ellos utilizaron los recursos que ellos tenían. Esta situación profundizó en ellos su autosuficiencia, que engañosamente los hacía confiar en sus riquezas. ¿Sí? Esta próspera forma de vida hacía que incluso los cristianos habitantes en esta ciudad creyeran en una mortal tibieza espiritual que el Señor exhorta fuertemente en el mensaje que se les envía. Entonces ellos estaban poniendo sus ojos en la riqueza, ¿sí? La riqueza terrenal. Y entonces el mensaje lo dice en versículo 14, estamos en capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces vamos a ver qué nos dice la escritura. El amén, en el versículo 14, que es el que estábamos viendo, dice, denota el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el amén o el sí. Dice, a todas sus promesas, las que son fijas, firmes e inconmovibles. ¿Sí? Entonces, el amén denota el sí y es la firmeza en las promesas del Señor. ¿Sí? Que Él no es hombre para que mienta. ¿Sí? Él va a cumplir todas sus promesas. Nos dice a nosotros la iglesia. 2 Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sí? Otra vez repito, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El principio de la creación de Dios, también lo vimos ahí en el versículo 14, dice, de ninguna manera denota que el Señor Jesucristo sea creación de Dios, como la enseñan algunas sectas de error con inspiración de demonios como los testigos de Jehová y los mormones. ¿Sí? Jesucristo, el Señor, es Dios. Dice, forma parte de la divinidad juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, y es la fuente de origen de la creación a través de quien Dios Padre hizo la creación. Es la palabra en acción, es el verbo de Dios. Y aquí dice Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y estamos hablando de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Sí? Todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Una escritura menciona eso. Colosenses 1, capítulo 1 del 15 al 16 dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Están las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Entonces todo está sujeto a Cristo. Todo está sujeto a Cristo. Aunque hay muchos que no lo creen, ¿verdad? Pero todo está sujeto a Cristo. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Cristo es Dios. ¿Sí? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sí, eso es en Apocalipsis 19:13. Y aquí, hermanos, yo quise sacar el sentido porque el verbo, ¿sí? ¿Qué significa el verbo?
y estaba viendo la definición y lo puse, el verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Sintéticamente representa una predicación. Entonces lo que está diciendo es que el verbo es la acción, sí es el movimiento. Entonces, cuando el Señor creó todas las cosas y lo primero que hizo fue la luz, ¿verdad? Que representa a Cristo, que es el verbo, es el que va a revelar va a revelar todas las cosas en el sentido de lo que Dios busca. La creación fue hecha cuando el Señor dio la palabra, ¿sí? Todas las cosas fueron hechas. Entonces, me llama mucho la atención la definición, ¿sí? Lo vuelvo a decir, dice, el verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Sintéticamente representa una predicación, ¿sí? Entonces el verbo está hablando, ¿sí? Y el verbo es Cristo, y el verbo nos enseña al Padre, y el verbo nos revela toda la verdad de lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? Por eso es tan importante. Dice, la voluntad del Señor es la de dar a conocer el contenido de los mensajes a través de sus siervos, que son los ancianos o pastores. ¿Sí? En este caso, manda al apóstol Juan escribir el mensaje del Señor al anciano encargado de la Odisea, ¿sí? Y ya lo veníamos diciendo, ¿sí? Que los ancianos pastores son los que representan la iglesia, pero son también como mensajeros, porque son ángeles, ¿sí? Son los mensajeros de la palabra del Señor, ¿verdad? Revelado a través del verbo que es Cristo, ¿sí? Versículos 15 al 18 dice, yo conozco tus obras, como siempre hemos dicho, ¿verdad? El Señor nos conoce, desde nuestro interior nos conoce, ¿verdad? Cuáles obras hacemos y cuáles obras no hacemos. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿sí? Y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿sí? Y ahí lo que estábamos leyendo al principio. Ellos se envanecieron en las riquezas que ellos tenían cuando reconstruyeron la ciudad, ¿sí? Y estaban embelesados con eso y se estaban olvidando del Señor, ¿sí? Y luego dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. O sea, no podían ver eso, ¿sí? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿sí? El oro refinado en fuego es el oro purificado, ¿sí? El fuego sabemos que es el espíritu. Y lo que el Señor nos dice en Mateo es buscar primeramente el reino y justicia. También le dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Verdad? Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí? Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Entonces, fuimos cegados, ¿por qué? Por el enemigo, ¿sí? Desde el principio, acuérdense, el engaño con Adán y Eva, ¿sí? Sus ojos fueron abiertos y pudieron ver su desnudez. Al principio el Señor, cuando conversamos y estaban en el Edén, antes de caer en la ellos no veían su desnudez, ¿sí? No la veían. Ellos, no había maldad en el corazón del hombre, hasta que eso pasó y pudieron ver su desnudez, ¿sí? Pudieron ver su desnudez. Y el Señor es el que envía a Cristo, ¿verdad? Como golirio para que podamos ver el error, ¿sí? Para que podamos ver el error. Palabras de Dios dice, que ni eres frío ni caliente por cuanto eres tibio, ¿verdad? Es lo que estábamos leyendo ahorita en el versículo. Dice, la Odisea representa a la iglesia que por su tibieza provoca repugnancia entre los ojos del Señor. Dice, es el reflejo del estado espiritual de aquellas iglesias locales que por descuido espiritual caen a la apostasía o alejamiento de la verdad del evangelio. ¿Sí? Entonces es lo que significa que ni eres frío ni caliente, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Sí? ¿Dónde tenemos puesto nuestros ojos? Y el Señor siempre nos ha dicho, ¿verdad? Como dijimos, fruto espíritu no se mezcla con obras de la carne. Son dos cosas totalmente separadas. No se puede mezclar. Hay otra escritura que dice, Señor, o estás conmigo o estás contra mí.
pero no podemos estar caminando en los dos caminos. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sí? No podemos estar caminando en los caminos del mundo y involucrándome con el mundo y caminar también el camino del Señor. El camino del Señor, ¿verdad? Porque entonces estoy cayendo en falsedad, ¿sí? Estoy cayendo en mentira. Y eso sí le llama tibieza, ¿sí? Le llama tibieza. Entonces, te meteré de mi boca, ahí mismo en el 15 al 18 dice, en la Odisea se hallaba esta iglesia local que formaba parte del cuerpo del Señor en la tierra, que es la verdadera iglesia. Dice, las escrituras nos enseñan que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que ella es su cuerpo. Y te lo vamos a ver en Efesios 1 del 22 al 23. Dice, la Odisea estaba a punto de ser arrojada o vomitada del cuerpo del Señor por su repugnante tibieza espiritual. Es Efesios 1 del 22 al 20 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estamos hablando de la iglesia, ¿sí? Porque la cabeza es Cristo y el fundamento es Cristo, ¿sí? Entonces todo está rendido bajo Cristo, como lo dijimos al principio, ¿no? Porque todo fue creado por Él y para Él, dice. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Estamos hablando de Cristo, ¿no? La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que es lo que decimos, ¿verdad? Él, todo fue creado por Él y para Él. Y la iglesia, ¿sí? Fue establecida por Cristo y fue revelada, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ahí se revela la iglesia, con el propósito de que nosotros somos un reflejo de Cristo sobre la tierra. Y en la iglesia es donde se refleja la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Y sobre todo se refleja la autoridad de Cristo hacia el enemigo y hacia las cosas del enemigo. ¿Sí? Por eso el Señor nos advierte que para poder estar fuertes y firmes de todas las luchas del día, ¿sí? Porque acuérdense que son las cosas externas que vienen de afuera, que van a tentar el cuerpo pecaminoso, que solo es vencido a través del Espíritu, es lo que nos dice la Escritura. ¿Sí? Es vencido solo a través del Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos fortalecerlo y mantenerlo fuerte para poder resistir el día malo, como dice la palabra. ¿Sí? Entonces, todos los días tenemos luchas, ¿no? Con diferentes cosas, empezando con nosotros mismos, ¿sí? Y luego con todo lo externo que nos viene. ¿Sí? Y acuérdense que en el camino el Señor nos va fortaleciendo y sí, nos va fortaleciendo y llevando un crecimiento espiritual más fuerte en la medida que somos capaces de rechazar las tentaciones del enemigo, ¿sí? Y las cosas que vienen del enemigo, los temores, las dudas, todo tenemos que dejarlo fuera, sí, y depositarlo en las manos del Señor. Ahorita como están las circunstancias, nos entran muchas dudas. Y el temor más fuerte sigue siendo la muerte, hermanos. Pero acuérdense que el Señor nos dice, ¿verdad?, que si nosotros confiamos en Él, la muerte no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? No tiene nada que ver con nosotros. Vamos a ser transformados si creemos en su promesa, sí. Vamos a dormir en la esperanza de Cristo. Pero si vamos a dormir haciendo la labor que el Señor nos pidió que dejáramos, sí. Y ninguno de nosotros tiene control sobre esa situación. Solo el Señor. Nosotros no tenemos control de nada, ¿sí? Él es el que tiene el control de las cosas. Pero sí lo que nos exhorta y nos dice es, confíen en mí, muévanse de acuerdo a lo que yo les digo. ¿Ok? Dice, yo soy rico y me he enriquecido, hablando diciendo que ellos mismos se sentían ellos bien con lo que tenían, ¿verdad? Pero se estaban olvidando del Señor. Dice, la prosperidad económica había llevado a esta iglesia a una tibieza espiritual espantosa y a tal grado de ceguera espiritual de llegar a afirmar, de ninguna cosa tengo necesidad. No se dieron cuenta que en su autosuficiencia habían sacado al Señor Jesús de su comunión y ahora el Señor se encontraba en la puerta queriendo entrar. ¿Sí? Entonces ellos pusieron su mirada en la parte económica, ¿verdad?, en el dinero. ¿Sí? Vamos a ver.
Cuando el ser humano reconoce la obra de salvación que el Señor Jesús consumó en la cruz del Calvario a través del Espíritu Santo, que da convencimiento de pecado, lo lleva al arrepentimiento y un nuevo nacimiento y luego a esforzarse por vivir una vida agradable delante del Señor. Sí. Entonces, otra vez lo repito, dice, cuando el ser humano reconoce la obra de salvación que el Señor Jesús consumó en la cruz del Calvario a través del Espíritu Santo, que da convencimiento de pecado, ¿sí? ¿Quién nos convence de pecado? Solo el Espíritu Santo. Lo lleva al arrepentimiento, ¿sí? Un nuevo nacimiento, hay un nuevo nacimiento en nosotros, somos criaturas nuevas, dice la palabra, dice, y luego esforzarse, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda a esforzarnos para vivir una vida agradable delante del Señor. ¿Sí? Entonces el Espíritu es el que nos da la fortaleza para rechazar el mal, como hemos venido diciendo, ¿sí? Para rechazar todo lo que no agrada al Señor. Dice, la tibieza espiritual, por el contrario, dice, se expresa como una terrible indiferencia por la obra del Señor, poniendo la confianza más en las cosas materiales, que es lo que venimos diciendo, ¿sí? En mis propiedades, en las cosas que yo tengo, ¿sí? En mis inversiones, en mi inteligencia, ¿sí? En mis capacidades, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Es lo que está mencionando ahí. Que son pasajeras, porque es la realidad, hermanos. De todo lo que hagamos no nos vamos a llevar nada. Todo se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a llevar son las coronas que le vamos a dar al Señor. Si es que las recibimos aquí, ¿sí? Porque este es en el tiempo que las vamos a recibir. Y dice la palabra que más vale que aseguremos que no lleguemos con las manos vacías delante del Señor. Entonces debemos ser conscientes de eso, hermanos, sí, y no caer en el error del tiempo de ahora, sí. La ciencia se iba a acelerar, lo decía la Escritura. Estamos en un tiempo acelerado de muchas cosas, ¿sí? Mucha ciencia, mucha tecnología, ¿sí? Clones y tantas cosas que que ya el hombre se quiere hacer Dios. Sí, el hombre quiere controlar al hombre, quiere controlar a toda la humanidad. Pero volvemos, la profecía está escrita, la profecía se va a cumplir. La promesa para la iglesia es que nosotros no vamos a ver la gran tribulación o la tribulación, como venimos diciendo con el hermano. Pero la realidad es que la iglesia siempre ha sido tribulada desde el principio, hermano, con la diferencia de que ahorita nosotros, la iglesia, que gracias a Dios por eso y gracias por su gracia, el Espíritu Santo es el que nos lleva y el que nos guía, el que nos fortalece. Si realmente lo buscamos y lo seguimos, hermano. Porque si no, vamos a caer en el error. Y no queremos caer en el error, sí. Necesitamos pedirle al Señor que nos mantenga firmes, que nos mantenga con hambre en la palabra, sí. Que nos mantenga con hambre para escudriñarla. Y no caer en esta tibieza que estamos hablando, ¿verdad? Confiar en las cosas terrenales y en las cosas materiales. 2 Corintios 4:8 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, sí, pero las que no se ven son eternas. Las promesas del Señor no las estamos viendo todavía, pero las vamos a ver, si creemos y confiamos en Él, sí. Dice que todas las cosas, todas las que se ven son temporales, sí, son temporales. Pero los que creemos en Cristo las vamos a ver transformadas, porque esa es la promesa del Señor, que las vamos a ver transformadas para poder llegar a Él, sí. Y no sabes que tú eres un desventurado miserable, ¿verdad? Le estaba diciendo a la iglesia. Y la iglesia lo decía, no sabe, no se da cuenta de su estado espiritual. Desventurado, miserable o un objeto de lástima. Pobre, espiritualmente en bancarrota. Ciego, dice, incapaz de ver su propia condición. Desnudo, desprovisto de la genuina vestidura espiritual que el Señor proporcionará a los suyos, que es Cristo, ¿sí? Para entrar en el reino de Dios. Es Cristo que mora en nosotros y sobre nosotros. Es el que nos va a dar entrada al reino de Dios. Él es el que nos va a dar entrada al reino de Dios. ¿Sí? No hemos entrado todavía al reino, hermanos. Somos ciudadanos celestiales. Pero vamos a entrar al reino. ¿Sí? Vamos a entrar al reino de Dios. Y Cristo es el que nos va a llevar allá. ¿Sí? Si caminamos de acuerdo como Él quiere que caminemos y de acuerdo como el Padre quiere que caminemos. ¿Verdad? Y si no sabes que tú eres un miserable, dice, esta iglesia necesita desesperadamente nueva visión espiritual, colirio.
y una verdadera consagración y santidad, vestiduras blancas. Entonces, ¿cómo caminamos, hermanos? Y hablamos otra vez. La iglesia somos nosotros, sí. El Señor ha venido hablando desde tiempos antiguos a la iglesia. Le ha hecho ver los errores, porque todo está escrito. Le ha hecho ver los errores, sí. Le ha hecho ver cómo el enemigo ha querido infiltrar las cosas. Le ha hecho ver que esos errores tienen que caer en arrepentimiento, sí. Y tenemos que reconocer a Cristo y permanecer en Él, es lo que nos dice la Escritura, para poder recibir las promesas. Sí, que el mundo no nos engañe, sí, que no nos saque de lo que la palabra del Señor nos dice. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, es lo que sigue diciendo el 18. Dice, nuestro amado Dios, en su gracia abundante, emite un consejo de amor a esta iglesia. Dice, el Señor jamás obliga a que lo amen. Es una realidad, hermano. El Señor no obliga a nadie a que lo amen. ¿Sí? O que le sirvan de corazón. El Señor expone lo que Él tiene para nosotros y es transparente en el sentido que hemos dicho que Él pone lo bueno y lo malo delante de nosotros y te dice la consecuencia de un caminar y de otro. Entonces, no hay excusas, hermano. No tenemos excusas. Necesitamos sujetarnos a lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y Él nos dice que creamos en Cristo, que el amor de Dios está en Él, y Él nos enseña el amor del Padre, ¿sí? El Padre no quiere que nadie se pierda, y el regalo de Cristo es un regalo gratuito, ¿sí? Y un regalo ya hemos dicho que no lo puedes más que aceptar o rechazar, porque no te costó nada, ¿sí? Es nomás, lo recibes o lo rechazas. El Señor nos dio a Cristo, ¿sí? Nuestro Dios, nuestro Padre nos dio a Cristo. Nos dio a Cristo ¿para qué? Para que lo aceptáramos, para que creyéramos en Él y nos alineáramos a la enseñanza que Él nos da a través de la Escritura. ¿Sí? Porque Él nos va enseñando cómo madurar en el camino cristiano. Y ya lo vimos, ahorita lo vamos a ver al final del cierre. Porque ya lo hemos mencionado. Dice, el genuino arrepentimiento necesariamente tiene que ser una decisión personal, que recuerda la decisión del hijo pródigo arrepentido, de la parábola enseñada por el Señor. Y ahí es donde, hermanos, arrepentimiento. Arrepentimiento es no vuelvo a regresar al error. Puedo tener infinidad de errores, sí, y el Señor, si yo lo confieso, pero si hubo un arrepentimiento sincero, hermano, no voy a regresar a eso. Si sigo regresando a lo mismo, es que realmente no me he arrepentido de corazón delante del Señor. Lo he dicho, lo he mencionado, pero realmente vuelvo a caer en los mismos errores. Entonces reflexionemos en qué cosas volvemos a recaer, ¿sí? Porque la realidad es que el arrepentimiento es no regresar al mismo error. El arrepentimiento sincero. Ya vi el mensaje, hermano Jaime, está bien. Dios lo bendiga, que descanse. Continuamos. Lucas 15, 18, 21 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Estamos hablando del hijo pródigo que está hablando al padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nuestra madre se mueve en misericordia y se sigue moviendo, hermanos, en misericordia. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero si fijan, el hijo pródigo regresó y lo buscó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué pasó con el padre? Y aquí ya no tengo la historia, pero el padre lo recibió, al contrario.
y lo volvió a restituir cuando él reconoció el error, ¿sí? Y lo volvió a aceptar, ¿sí? Y entró nuevamente en el camino. Ese es nuestro Padre, ¿sí? El que está lleno de misericordia y lleno de amor por nosotros. Pero él no forza a nadie, como estamos diciendo ahí. Nosotros lo de por intención. Lo seguimos ¿por qué? Por su amor y por lo que realmente hizo por nosotros, que entregó a su Hijo, por rescate por nosotros, ¿sí? Dice, oro refinado en fuego, dice, esta iglesia necesitaba desesperadamente recibir del Señor la fe en Cristo para enriquecer su vida espiritual. Debía renunciar a su autosuficiencia y egoísmo, ¿sí? Que le daba su riqueza material y sostenerse en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde otra vez, hermano? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Ahí dice que debemos renunciar, ¿sí? Si creemos que podemos hacer todo sin necesidad de Dios, estamos en esa autosuficiencia y egoísmo, ¿sí? Nosotros mismos. Pero es un error, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Nosotros debemos ser humildes de corazón, y el ser humilde de corazón es precisamente reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Es el que me da la inteligencia para poder desarrollar mi trabajo. Es el que me permite tener comunicación con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, con mis trabajadores. Sí, pero todo lo que haga yo debo manifestar al Señor, sí. Debe ver la luz de Cristo en mí. Para que el Señor abra puerta, ¿para qué? Para como iglesia poder compartir a aquellos que no conocen. Pues. El amor de Dios se manifiesta en eso precisamente, sí. El amor entre nosotros primeramente, pero también el amor por aquel que no conoce al Señor. Porque nosotros conocemos el final, lo hemos venido diciendo, hermanos, también. Entonces nos debe doler en el alma, sí, que haya gente que ahorita está padeciendo y hay muchos que a lo mejor están yendo sin conocer al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Sí. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, otra vez la repito, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, vamos a estar a prueba, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, ¿sí? Nuestra fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿sí? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nuestra fe, hermanos, es la que nos va a llevar, nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Cuando Cristo se manifieste, ¿sí? Vamos a mostrar lo que como iglesia hicimos para Cristo. Y por eso hablábamos del tribunal de Cristo, acuérdense, ¿sí? Donde la iglesia va a presentar las coronas delante del Señor. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Sí. Como pregunta, pero es una afirmación, ¿verdad? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Estamos hablando del aspecto espiritual. El Señor nos hizo ricos en fe en Jesucristo. Nosotros éramos pobres, no conocíamos la luz, no conocíamos quién era nuestro Dios. Pero a esos fue los que el Señor les habló, sí. Para que fueran ricos en fe, dice, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y hemos venido también hablando del pueblo, el pueblo judío que rechazó, pero sabemos que el Señor en misericordia los va a restituir, sí. Ya le he dicho que lean Romanos, ahí explica ese misterio también, de por qué el pueblo judío lo rechazó. Era una profecía, sí. Y Romanos explica todo, así que lean Romanos a detalle. Dice, vestiduras blancas para vestirte, dice, en ahí mismo en el 18, dice, denota las vestiduras blancas expresadas en la justicia de Cristo, ¿sí? Por lo cual somos aceptos al Padre en el amado. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Cristo, nuestra justicia,
¿sí? Quitó todo pecado. ¿Sí? Ese pecado está, decimos, en la carne. Pero este cuerpo no ha sido transformado. Entonces la lucha que tenemos es que ahora el Señor ha hablado a nuestra alma o a nuestro espíritu, ¿sí? Para entender que la única manera de vencer esto es sujetándonos a Él, en la justicia que Él ya nos dio, ¿sí? Por eso es que decimos siempre, yo diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es aborrecer el mal. El Señor no quiere que nos contaminemos con el mal. Quiere que produzcamos el fruto espiritual. Ya dijimos que es el amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que produzcamos. Muchos dicen es que el mundo está falto de amor. Sí, pues está falto de amor. ¿Por qué? Porque no conocen quién es Dios. Porque Dios es el amor. Sí, entonces el mundo en sí, sin Dios, es que es un mundo de vanidad. Lo dice la Escritura también. Es un mundo de egoísmo, es un mundo de que el hombre ve eso por el hombre nada más, no importa lo que tengan que hacer. Y eso le da un sentido de poder y de autoridad y de muchas cosas sobre los demás, siendo que el sentido del Señor nunca fue así. La única autoridad sobre el hombre es Dios nuestro Padre y ahora Jesucristo en este tiempo. No hay Dios todo el tiempo, sí. Pero Cristo en este tiempo en este periodo, porque Cristo va a entregar el reino al Padre, acuérdense. Sí, lo va a entregar. Y cuando el Cristo entregue el reino al Padre, todos vamos a ser uno con el Padre. Dice Apocalipsis 19, 7 al 8. Dice, gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Y su esposa, dice, se ha preparado, dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces actuemos con justicia, hermanos, todo el tiempo, porque eso es lo que nos pide el Señor a su iglesia, ¿sí? Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces por Cristo es que somos justificados y tenemos la vida eterna. Movámonos por Cristo, busquemos a Cristo, ¿sí? Tengamos la mente de Cristo, seamos transformados a la imagen de Cristo, ¿sí? Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Entonces cuando nosotros caminamos como Cristo caminó, somos alabanza y gloria al Señor. Y si unge tus ojos con colirio para que veas, dice, en la Odisea se vendía un colirio muy famoso, pero que no les ayudaba a ver su estado espiritual, ¿sí? El Señor les ofrecía el colirio espiritual para los ojos espirituales que solo proporciona la preciosa unción del Espíritu Santo. Que también sabemos que la tenemos, ¿por qué? A través de Cristo. ¿Sí? A través de Cristo es que la tenemos. El Espíritu Santo vino cuando creímos en Él. Y Él es el que nos limpió nuestro mirar, nos abrió nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? Y en ese camino de santidad que ya nos lo dio Cristo nuestro Señor. 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué conocemos todas las? Porque el Espíritu nos revela. ¿Sí? 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Dice, y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permanecer en Él. ¿Sí? Pues Juan aquí va a decir, permanecer en Él. El Señor Jesucristo en los evangelios también nos dice, permanecer en mí, porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Permanecer en mí, ¿por qué? Porque la vida eterna está en Cristo. Entonces permanezcamos en Cristo. Luchemos para permanecer en Cristo. Fortalezcamos el Espíritu para poder permanecer en Cristo.
Obremos de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ¿sí? Que obremos en amor, en bondad, en benignidad, en bondad, en gozo, en paz, ¿sí? Hagamos eso, hermanos. Y en el versículo 19, ¿sí? Del mismo capítulo 3, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Dice el Señor ahí bien claro, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Más que hay una diferencia en la reprensión y el castigo de nuestro Padre al castigo del enemigo, ¿sí? Porque el Señor nos reprende y nos castiga para edificación de nosotros, hermanos. Para poder alcanzar lo que Él quiere, ¿sí? Para bien. El enemigo te reprende, te castiga, pero para destrucción, ¿sí? Para llevarte al error. Esa es la diferencia entre nuestro Dios y el enemigo, ¿sí? Y ahí te das cuenta que el enemigo no te ama, ¿sí? Porque te quiere destruir. ¿Sí? Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, sé celoso de lo que yo ya te he dado. Dice, y arrepiéntete. Dice, nuestro amado Dios disciplina al que toma por hijo. Dice, exhorta a una vida de santidad, ¿sí? Ver Hebreos 12, el 5 al 8, y aquí lo vamos a ver ahorita. Hebreos 12, el 5 al 8 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y qué duro se yo eso. ¿Sí? Entonces, hasta nosotros como padres, nosotros no queremos que nuestros hijos caigan en error. Por eso los disciplinamos. No para generarles un mal. Aunque yo sé que hay hechos o actos que se han visto de padres que realmente no aman a los hijos, sí. Ahora sí que los usan para ejercer el egoísmo de ellos, ¿verdad? Y más que todo, que muchos no son de ellos tampoco, sí. Padrastros que maltratan a los niños, maltratan a los hijos. Nuestro padre no es, el padre nos quiere llevar a lo correcto, sí, a lo sano, a lo que nos va a edificar, a lo que nos va a llevar a él, sí. Y luego el Señor nos dice en el 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. Sí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces él no forza, hermano, sí. Le dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de la puerta? Estábamos hablando de las puertas. Sí. Así nosotros somos como una puerta. ¿Abrimos a las cosas del Señor o nos cerramos a las cosas del Señor? Si abrimos a las cosas del Señor, Él dice que Él dice, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Sí. Si escuchamos que está llamando y que quiere entrar a nuestra vida, sí, lo escuchamos y abrimos esa puerta que somos nosotros, Él entrará a nosotros. Que así es como está, sí. Cuando nosotros creímos en Él, nosotros abrimos la puerta al Señor. Y ahora lo que quiere es que caminemos con Él. Sí, ahora caminamos con Él. Esta expresión denota que el Señor esta expresión denota que el Señor no se encontraba ya reinando en el corazón de estas personas, sino que por su conducta desinteresada y negligente con lo espiritual habían ocasionado que el Señor se halla a la puerta y no reinando en ellas como debe de ser. De la misma forma vemos que las iglesias que actúan de esta forma alejan la presencia del Señor y su Espíritu Santo en lugar de buscar que se manifieste en forma gloriosa en medio del pueblo de Dios. Y dice, cenaré con él y él conmigo. También está hablando ahí en el 20, dice, es necesario discernir que el término cenar, ¿sí?, se refiere a establecer una comunión íntima o relación estrecha con el Señor. Él viene a nosotros y cena con nosotros con él.
O sea, hay una relación, sí. Hay una relación íntima. Se expresa dentro del nuevo pacto en su sangre establecido por el Señor Jesucristo con sus discípulos en la cena pascual, donde se instauró este pacto eterno. Sí. Esa comunión siempre existe con el Padre, con Cristo. Sí. Por eso en la Santa Cena es el recordatorio de lo que Él hizo. ¿Sí? Y nos recuerda el pacto que Él hizo, el nuevo pacto en su sangre. ¿Sí? Y la nueva ley que es la ley del amor de Cristo. Eso es lo que el Señor, lo que Cristo vino a mostrar amor por todo el mundo. Sí, y el Señor quiere que lo reconozcamos así para poder caminar como Él quiere. Dice, se estableció de parte del Señor que morirá por nuestros pecados en la cruz del Calvario para que aquellos que lo acepten en sus corazones, reconociéndolo como su Señor y Salvador, puedan participar de su protección y amoroso cuidado hasta su pronta venida. ¿Sí? Entonces, fíjense, más que aclarando, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Señor es que en aquel tiempo el que llamamos era el que los súbditos estaban sujetos a su Señor. Los siervos estaban sujetos a su Señor. Nosotros estamos diciendo que somos siervos de Cristo también. ¿Sí? Nosotros servimos a Cristo. ¿Sí? Y Cristo nos hace hijos de Dios. ¿Sí? Y aparte, Él, cuando caminamos como con esa orden, dice, Él es nuestro Salvador. ¿Sí? Él es nuestro Salvador. Pero no podemos decir que es nuestro Salvador y que no nos vamos a sujetar a Él. Eso es diferente, hermano. Sí. Estamos sujetos a Él y la lucha es sujetarnos a caminar como Él quiere que caminemos. Y entonces la salvación está ahí, porque la salvación es en Él. Pero si yo quiero decir que tengo salvación y no sujetado al Señor, sí, tenemos una situación, ¿verdad? No lo hemos reconocido realmente como Señor todavía. Y tiene que ser Señor y Salvador, reconocerlo como Señor y Salvador. Y esta promesa se extiende por toda, perdón, esta promesa se extiende por toda la eternidad cuando se cumpla a plenitud en el reino de Dios. ¿Sí? Esta promesa se extiende por toda la eternidad cuando se cumple a plenitud en el reino de Dios. Entonces tenemos que llegar al Padre, ¿sí? A través de Cristo, en santidad, ¿sí? Como dice Él, que es que ejecutar la obra que la iglesia tiene, como estamos como cuerpo de Cristo. Y la salvación está ahí siempre, hermanos. Cuando caminamos como Él nos pide que caminemos, ¿sí? Promesa donde se dice, aquel que venciere, sí, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué nos dice la Escritura? Que donde está Él, vamos a estar nosotros también, es la promesa del Señor. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Sabes? Que escuchemos a quién, al Espíritu. Escuchamos al Espíritu de Dios. Y nos lo remarca aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, la palabra de Dios enseña que Dios no quiere la muerte de nadie. Sí. Dice, aún en el caso de la Odisea, que había llegado a tal alejamiento de la comunión del Señor, la promesa del retorno a su comunión estaba aún extendida si había genuino arrepentimiento. En Ezequiel 18:23 dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Si se aparta. No vivirá si se apartare de sus caminos. Está diciendo que si el impío se aparta de su camino equivocado, va a vivir, hermano. Sí. Lo que dice ahí en Ezequiel. Pero hay que tener un arrepentimiento sincero, como hemos dicho. ¿Verdad? Dice, por ello nunca como hoy, dice, cuando la apostasía se mueve en forma terrible y a través de sus falsos profetas, está engañando a mucho pueblo en todo el mundo. Y se fijan todas las enseñanzas o sectas, lo que quieren hacer es que Cristo no quieren reconocer a Cristo. ¿Sí? No quiere reconocer a Cristo. Hay una escritura que a mí me veo uno y dice, hermanos, dice Cristo, que si no nosotros no lo reconocemos delante de los hombres, Él no nos va a reconocer delante del Padre.
Entonces debemos reconocerlo delante de los hombres, a Cristo, en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestro testimonio. Debe ser siempre Cristo el que esté manifestado, ¿sí? Y se hace muy necesario el prestar oído al Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y que a través de la palabra profética más segura nos anuncia la pronta venida del Señor Jesucristo para recoger a su amada iglesia, ¿sí? Y esa es la promesa para nosotros, la iglesia. Entonces el Señor nos viene advirtiendo, ¿sí? No llegamos al punto que rechacemos a Cristo. Todas las sectas lo que quieren es que renunciemos a Cristo. Y la vida eterna es Cristo. Y la entrada al reino es Cristo. Entonces todo eso que se oye es que es un engaño del enemigo, ¿no? Nos puede llevar a apartar si nosotros permitimos entrar en nuestro corazón eso y no nos fortalecemos en el Señor. Podemos rechazar todo, ¿no? ¿Sí? El Señor no quiere que pase eso, ¿sí? Porque la verdad Él ya no la reveló, ya no la dio. Debemos permanecer, hermanos, firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segundo de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual os hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Que hemos dicho que ese lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Entonces toda la profecía ya fue escrita, hermanos. Y el Señor dice que todo se va a cumplir, que ni una jota, ni un punto, ni una coma va a pasar, hasta que todo se cumpla. Sí. La promesa de nuestro Señor en toda la profecía es que Él nos va a llevar a Él, ¿sí? Como venimos diciendo, cuando creamos en nuestro Señor Jesucristo, los recibamos como nuestro Señor, ¿sí? Y Él nos da la seguridad de la salvación en nuestras vidas. Reconozcámoslos delante de los hombres y demos testimonio delante de los hombres de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y manifestemos el Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu que el Señor quiere que manifestemos. Y busquemos y oremos por el perdido, hermanos. Y eso es... La oración tiene poder. Mucho poder, hermanos. La oración. Pero el enemigo va a querer que no sea efectivo. ¿Cómo? No orando, sí. Nos va a querer hacer que no oremos. Porque él sabe que cuando la iglesia ora, ¿sí? Ya él está perdido. ¿Sí? Es la herramienta, es el arma más fuerte que el Señor nos dio. La oración. ¿Sí? La oración. Segunda Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Va de mal en peor, ¿sí? En un rango exagerado, lo podemos ver ahorita. Ha habido mal siempre, man, porque el mal siempre ha existido, pero en estos tiempos se ve en un grado exagerado, ¿sí? Y más con los medios de comunicación y todo lo que tenemos ahora, mucha gente es influenciada por muchas cosas, les digo, ¿sí? Cuántos sistemas, el Facebook y todas las cosas que hay, ¿sí? Que te dan información hasta lo que no quieres saber a veces. Hay que tener cuidado, hermanos. Sí. Acuérdense que la base firme es Cristo y la base firme es la palabra del Señor. Por eso el enemigo siempre la ha querido quitar del camino, sí. Porque es la que da firmeza. Pero nunca ha podido y no va a poder, ¿verdad? En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces todo eso nos lo enseña el Espíritu Santo. La advertencia aquí en Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que nos cubrió de la desnudez del principio en cuestión del conocimiento del bien y del mal? ¿Sí? Conocimiento del bien y el mal nos desnudó, ¿sí? Vimos nuestra realidad. Pero luego hubo un sacrificio, ¿verdad? Porque nos cubrió con pieles y sabemos que ese fue Cristo.
Es esas ropas blancas nos las dio Cristo. Cristo es en nosotros y sobre nosotros. Entonces, lo que dice, mantente ahí, ¿para qué? Para que no vuelvas a quedar desnudo. Cristo es el que te cubre, ¿sí? Cristo es el que debe ser tu mover. Cristo es la mente de Cristo. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. Debemos recurrir a la palabra, como Él nos enseñó cuando Él fue tentado en el desierto. El enemigo lo quiso tentar con la misma palabra y el Señor lo rechazó con la misma palabra. Así nosotros debemos estar agudos en el uso de la palabra, sí. Agudos en el uso de la palabra. Velar, dice el término, velar, dice el término utilizado en este pasaje deriva del griego gregoreo, que significa estar despierto, alerta y en guardia, ¿sí? Y nos manda a ver Tesalonicenses 5:6 y 1 Pedro 4:7. 1 Tesalonicenses 5:6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y aquí el asunto nos dice, bueno, pues no vamos a dormir, no. El Señor sabe que necesitamos el descanso, pero sí necesitamos dedicar más tiempo a las cosas del Señor, a cual lo hemos dicho, a su palabra, y a preguntarle al Señor qué es lo que le agrada y qué es lo que Él quiere que yo haga, ¿sí? Para la iglesia, para el servicio y para la edificación de la iglesia. Primero Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? ¿Velar cómo? En oración. ¿Qué tanta comunicación tenemos con Dios nuestro Padre? ¿Qué tan sensibles somos para escuchar la voz del Espíritu? ¿En qué posición estamos, hermanos? Sí. ¿Seguimos como niños espirituales? ¿O ya hemos madurado, sí, para entender las cosas que el Señor nos habla en la palabra? ¿Dónde estamos? Dice, de esta manera se cierra la serie de mensajes a cada una de las 7 iglesias. Dice, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias es también para cada creyente como individuo, ¿sí? Luego hay Maranata, ¿sí? Que significa el Señor viene. Así que Maranata, hermanos, hay que estar confiados, el Señor viene. Ya nos enseñó que hay que velar, ¿sí? Que hay que aprovechar el tiempo. Si tenemos errores, necesitamos corregirnos, ¿sí? Necesitamos ver la voluntad del Señor y trabajar en la edificación de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos tenemos dones y ministerios, acuérdense. Y el Señor no nos los dio para que los guardáramos, nos los dio para que los utilizáramos, ¿sí? Para que lo diéramos. Como todo, el Señor, acuérdense, cuando nos da y nos da en abundancia es para que lo demos, ¿sí? Es lo que hemos venido diciendo. De una manera administrada, ¿eh? Porque el Señor también a eso nos hizo buenos administradores. Y aquí cierro con esto, hermano, es lo que venimos diciendo siempre, ¿sí? El camino cristiano. Y ya yo creo que la mayoría lo ha visto, no sé si lo han repasado, pero eso es, ¿verdad? Esa tabla que ustedes ven ahí, la corona de vida, ya dijimos, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Principio de sabiduría. Nos va a probar, sí, y la única manera de probar es a través de tentación. No quiere decir que el Señor nos va a tentar, pero va a permitir la tentación. ¿Para qué? Para podernos probar y hacernos crecer espiritualmente, hermanos. En la medida que más rechacemos el mal, es que estamos creciendo más espiritualmente y estamos ejecutando lo que el Señor quiere, ¿sí? Y eso es lo que nos pide, fíjense la primerita. Y eso es toda nuestra vida, esa cruz. No lo vi con todos, pero hablamos de lo que cuesta seguir a Cristo, donde dice que cada quien cargue su cruz. Es este cuerpo, hermanos, que está lleno de pecado y que nos va a querer llevar a tentar. Pero la demostración de que estamos sujetos a Dios es que el cuerpo no nos va a vencer y no vamos a caer en la tentación. Y si fallamos, ¿qué dice la Escritura? Confiesa delante del Señor, pide fortaleza para no volver a caer en el mismo error. ¿Sí? Y el Señor todo ve, pueden ser lo que estamos diciendo. Realmente estamos luchando o nos estamos dejando llevar con la corriente. Nada más. Corona incorruptible, es decir, negarse a sí mismo. Necesitamos entender que nosotros no podemos hacer nada. Es el Señor en mí el que va a hacer la obra. ¿Sí?
Pero si no oro y si no me alimento, no voy a poder llegar a ese paso, ¿sí? Porque todavía sigo confiando en mí. No le he entregado todo al Señor. El día que le entregue todo al Señor, ya sé que no soy yo, es Él. Es Él en mí. Y la obra se va a hacer en Él. Y si sigo caminando, ¿qué va a hacer? Ya me dijo, ganar almas, ¿sí? El evangelismo. Eso fue lo que pasó cuando los 12 discípulos, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Fueron discípulos y luego el Señor los envió. Porque acuérdense que apóstol dijimos que significaba enviado, ¿sí? Entonces fueron enviados ¿a qué? A predicar el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Entonces fueron a ganar almas para el Señor, ¿sí? A recuperar aquello que el enemigo, en mentira y engaño, robó. La iglesia está para recuperarlo, ¿sí? Está para recuperarlo. Dice gloria, corona de gloria, discipular a otros, ¿sí? Que es enseñar lo mismo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. ¿Sí? Es que nos ha enseñado el Señor a nosotros en su palabra, ¿sí? En su escritura. ¿Qué nos ha revelado? ¿Qué nos ha dicho? ¿Sí? Como vengo diciendo, empezamos como niños, crecemos como jóvenes y llegamos al punto de ancianos, que es el que tiene mayor conocimiento de la escritura y la palabra del Señor. Ese es el proceso que tenemos, hermano. Entonces hay unos que van llegando, hay otros que ya van en medio camino, pero ya tienen capacidad de enseñar a otros a cómo llegar al otro nivel. ¿Sí? Eso es lo que el niño quiere, y lo quiere en multiplicación, no en suma. Y la otra es la corona de justicia. La corona de justicia, hermano, que es la última, ¿sí? Que es que el conocimiento en la escritura, sí, o el Espíritu nos va a llevar a entender que necesitamos esperar la segunda venida del Señor. Es la promesa de que el Señor viene por la iglesia. Entonces, yo les había comentado también en qué posición estamos ahí, hermanos, en esa tabla. ¿Dónde estamos? Necesitamos movernos, sí. Es lo que el Señor nos pide. Y ahí termino, hermanos. Ahí termino con la iglesia de la Odisea, sí, que es donde estamos ahorita, como mencionan, como veníamos diciendo, sí. Dice crítica, la indiferencia, sí. Si seguimos las cosas del mundo, la indiferencia, hermano, nos va a tomar. Y la indiferencia es que me voy a olvidar del Señor. ¿Por qué? Por seguir las cosas terrenales. Entonces, por eso dice instrucción, sé celoso y arrepiéntete. La iglesia tiene conocimiento de lo que el Señor quiere y lo que el Señor le ha dado. Pero dice, sé celoso de eso. Atesóralo, búscalo, ¿sí? Y si lo soltaste, ¿qué dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete para que regrese al camino. ¿Para qué? ¿Cuál es la promesa? Compartir el trono de Cristo. Vamos a estar con Él, que es lo que Él quiere, ¿sí? Que lleguemos con Él. Entonces, dudas, preguntas, hermanos. Excelente el estudio, hermano Hermes. Todo muy clarito. Me encantó. Gracias. Muy nutritivo, Bueno, muy bonito, sí, les digo, sí, excelente. yo nunca les he dicho, pero bueno, lo que sigue, si yo estoy, por ejemplo, compartiendo algo, pero ustedes tienen preguntas, ustedes abran el micrófono y párenme, ¿sí? De acuerdo. Si está todo claro, pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si hay alguna duda o pregunta, yo les digo esto, hermano, porque la cosa es que las preguntas se deben de resolver en el momento, hermanos. Porque si tienes una pregunta y no se hace, ya después no vuelve la pregunta. De acuerdo. Y sí, pudimos haber perdido algo que el Señor nos quería enseñar ahí. Por eso es bien importante que todos participen y pregunten. ¿Sí? Bueno, entonces, déjenme cerrar esto. Y Manny, ni siquiera hacer la oración de cierre, hermana, ya para despedirnos.
Sí, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este estudio, Padre, que llena nuestros corazones, llena nuestra comunión contigo, Señor, nuestro espíritu, Padre, y nos fortalece, Padre, para que nos sigamos alimentando de tu palabra, Padre. Danos el querer como el hacer, y Señor, redarguye nuestros corazones con tu Santo Espíritu para que cada día tengamos más sed de ti, para que cada día más, Señor, podamos ser sensibles a tu voz, para que seamos esos siervos inútiles, Padre, para llevar esas almas a tu reino, Señor, porque sabemos que en estos tiempos están sedientas. Ponlos en nuestros caminos, Padre, cada uno de nosotros que estamos aprendiendo cada día más de ti, que tenemos el anhelo de conocerte más, que también, Señor, a cada uno de nosotros pongas esas personas que tú quieres, Señor, que vengan a tus pies, que seamos esos instrumentos, Padre, para llevar tus buenas nuevas. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que tienen necesidades y que tú sabes, Señor, qué es lo que están padeciendo, para que tú les consueles, para que tú les fortalezcas, para que tú, Señor, que sabemos que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, les levantes, Padre, y les hagas saber, Señor, en sus corazones, por medio de tu Espíritu, que todo lo que les espera, Señor, es la victoria que ya la tienen ganada, pero que contigo somos más que vencedores. Padre, te pido por aquellos que no han podido venir, que tú también sabes qué es lo que sucede con ellos, Padre, para que puedan estar fortalecidos, Padre, y que puedan escuchar después tu mensaje, Señor, y que lo atesoren como es este gran tesoro que es tu palabra, Señor, y puedan seguir alimentándose, Señor. Te damos gracias, Padre, por el corazón que siempre está dispuesto de nuestro hermano Hermes. Síguele dando esa sabiduría, Padre, que tu Espíritu Santo cada día más le dé revelación para que pueda compartir con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos.